Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta visión semanal de los mercados nacional, concentrándonos, por supuesto, en lo que pasó con el dólar, que llegó a 1.000 pesos y tenemos mucho que comentar al respecto. Por lo tanto, hablaremos, como siempre, del comportamiento de la divisa norteamericana, del tipo de cambio, cómo nos afecta en Chile, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. La semana fue positiva para la bolsa local, para el IPSA, subió un 2,4% en línea con el alza del 2% del Standard Poor's 500. Sin embargo, algo que venía ocurriendo en las últimas semanas, muy parejito el aumento del dólar tanto en Chile como en Brasil, la última semana se quiebra esta relación. Y el dólar en Chile sube un 4,4%, mientras el dólar en Brasil cae un 1,5%. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, por ese motivo alcanza el dólar a 1.000 pesos y fue algo raro en medio de muchas declaraciones de gobierno y todo esperando lo que haga el Banco Central. Así que hablaremos de eso. El dólar index también sube a nivel internacional un 1,7% y el cobre cae un 2,3%. Como podemos ver en este gráfico de largo plazo en el dólar en Chile, desde el año 2013 a la fecha, estamos en una tendencia alcista evidente y en donde, si hacemos este canal con dos líneas paralelas, tenemos que el dólar incluso se sale de este canal y alcanza esos 1.000 pesos. ¿Qué fue lo que ocurrió la última semana? Bueno, mi opinión es que el mercado ha interpretado señales del Banco Central, de mercado, que lo ha puesto, si se quiere, por ahí en alguna nota, en algún artículo, como que le están tocando la oreja al Banco Central, le están haciendo un cariñito no muy agradable para molestarlo. Y esto pasa muchas veces en divisas, no es algo raro. De hecho, pueden leer por ahí la historia de George Soros con el Banco Central de Inglaterra, cómo finalmente George Soros hace una gran fortuna precisamente en contra de la libra esterlina. Los especuladores, el mercado, los inversionistas aprovechan situaciones que se dan en donde van en contra de una moneda o a favor de otra y por lo tanto se aprovechan de estos impulsos de corto plazo que vive hoy en día, en particular en Chile, el dólar. Y como lo dijimos precisamente en esta visión semanal de los mercados de Chile hace algunas semanas atrás, precisamente el Banco Central cometió un error al decir que no iba a intervenir el mercado, que no estaban las condiciones dadas y por lo tanto ahí se encontró una oportunidad al mercado, los inversionistas, los especuladores y han salido a comprar con mucha fuerza, llegando hasta estos 1.000 pesos que precisamente en ese día el dólar en Chile subía un 5% cuando en el mundo las cosas estaban bastante tranquilas. Entonces, ¿hay factores externos que han incidido en esta alza del dólar? Por supuesto, lo hemos visto semana a semana cómo se ha caído, se ha desplomado el cobre. Pero en la última semana esos fundamentos no han sido tan relevantes para el alza del dólar en Chile y ahí hay una anomalía y por lo tanto cuando ocurren este tipo de situaciones el Banco Central tiene que hacer algo. ¿Para qué? Para contener al mercado, para que no se le escape precisamente esta alza del dólar y después sea muy tarde. El tema está en que todo esto se ensució precisamente con declaraciones de las autoridades. Acá tenemos al ministro Marcel y también a la ministra Vallejos que le pidieron tomar medidas al Banco Central, literalmente. Y eso es un error, porque no puede interferir la política de Estado, el gobierno, en lo que haga un ente autónomo como el Banco Central. De hecho, le llamó la atención, bueno, Mario Marcel habló un poquito, muy sutilmente, de que se pronunciara el Banco Central, pero después Camila Vallejo comete el error de prácticamente pedirle que intervenga, literalmente, sin decirlo por supuesto, pero tomar medidas. Y después Mario Marcel le llama la atención a Camila Vallejo. Entonces todo esto pasa en un contexto en donde el peso chileno se ha debilitado fuertemente respecto a divisas de la región. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo ha caído el peso chileno respecto al real brasileño, respecto al peso mexicano en un mes, acumulado en el año y en los últimos 12 meses. En las tres estadísticas el peso chileno está más débil y al costado derecho comparándonos con mercados que exportan materias primas como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Perú y Canadá. Y en todos esos casos también en el mes, acumulado en el año y 12 meses, el peso chileno está más debilitado. Por lo tanto, esto no se debe solamente a factores externos, se debe también a factores internos y ahí tenemos también cambios en la tributación, salida de capitales, temor, convención constituyente, etc. Todo eso está afectando y por supuesto es difícil que ocurra algo diferente cuando hay tanta incertidumbre. Hacia el final de la presentación tenemos una actualización de Alpine Research que habla precisamente de Chile y vamos a hablar
precisamente lo que esperan ellos respecto a los activos chilenos. Esta última semana tenemos un salto importante en el dólar index, sube de manera relevante. Esa divergencia que veníamos anticipando anteriormente, que esperaba una potencial caída, no ha ocurrido, sigue subiendo el dólar index y ya se supera con fuerza los 103, 104 puntos este índice y ya está en 107. ¿Irá a revertirse esta situación? Va a depender mucho del euro dólar, y como lo hablamos en la visión semanal de los mercados internacional, el euro dólar lo está pasando mal y por lo tanto por eso también el dólar se ve más fuerte a nivel global. El cobre, hace algunas semanas atrás hicimos la proyección por análisis técnico que podía caer hasta los 3,1, se va acercando a pasos agigantados, pero se estabiliza en torno a los 3,4. Esperemos no siga cayendo por precisamente el bien de los activos chilenos y también de las arcas fiscales chilenas. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, también a que visiten nuestra página web www.rubix.com y pueden ver ahí nuestros planes. Acá estaremos para darles una opinión, para asesorarlos, para acompañarlos en sus decisiones financieras. Tenemos planes para todo bolsillo, pueden consultarla, pueden mandarnos un correo y de esa manera encantados nos reuniremos con ustedes para precisamente ver si es que los podemos ayudar en construir un mejor futuro financiero. La bolsa chilena se apoya en los 5.000 puntos, se apoya en esta directriz alcista que sigue vigente y por lo tanto hay señales auspiciosas de que se pueda seguir recuperando la bolsa local. Como se ha dicho en varios webinars que hemos hecho, también esta última semana con Tomás Casanegra, estuvimos haciendo una actualización de lo que pasa en la bolsa local. Hay buenos fundamentos, hay buenas utilidades que se están construyendo en las acciones chilenas y por lo tanto hay espacio, hay potencial para que la bolsa pueda seguir subiendo. En el resultado semanal tenemos fuertes impulsos en Vapores y CAP que suben más de un 10%, son las dos joyitas del mercado local. CMPC subiendo también con fuerza un 9%, Itaú Corp muy castigada subiendo cerca de un 8% y por ahí otras acciones que suben también esta última semana. También esperable con Chitoro, una empresa muy internacional que le beneficia por supuesto también el alza del dólar. Por el lado negativo tenemos caídas importantes en ILC, una empresa que se ha visto fuertemente impactada por lo que ha pasado por ejemplo con las 6APRE que han estado también en los titulares. Falabella cayendo, pasándolo un poco mal también en el último tiempo. SL, Banco Santander, Banco Chile, Security también cayendo en la última semana levemente. Cuando miramos el comportamiento de Chile y Brasil, los comparamos medidos en dólares, sigue también una trayectoria bastante parecida. Por ahí no tenemos grandes novedades, así que es una buena noticia de que en este ámbito, en el ámbito bursátil, no hay grandes diferencias entre un mercado y el otro. Pasando al comportamiento de los multifondos, muy buenas noticias porque sube con fuerza nuevamente otra semana el multifondo A. Lamentablemente esta buena noticia y este impulso no se debe tanto a la recuperación de los mercados, sino que más bien por el alza del dólar. Así que en lo que va del año, que sigue cayendo el multifondo A, se recupera ya considerablemente y cerramos la última semana con estas alzas superiores al 3%, en el multifondo C superiores al 2% y el multifondo E subiendo cerca de un 1,6%, siendo el multifondo que más sube a lo largo de este año. Importante destacar siempre, estos son datos nominales, no son datos reales, por lo tanto no coinciden estas cifras con lo que nos dice mes a mes la Superintendencia de Pensiones. Esto coincide con lo que vemos en la cartola. En la cartola está en términos nominales, lo que dice la Superintendencia es en términos reales, porque saca la inflación. Y como ha sido un año de mucha inflación, también se puede observar que tanto multifondo A, B, C, incluso D, todos caen este año en términos reales, no así en términos nominales desde el fondo C hacia abajo que suben a lo largo de este año. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? La última actualización de la encuesta CADEM mantiene más o menos las mismas cifras de apruebo o rechazo. La semana anterior eran 18 puntos de diferencia, la última son 17 puntos. No cambia esta situación, se sigue manteniendo en el último tiempo y todas las encuestas dicen más o menos lo mismo. De hecho, trajimos esta semana a colación la encuesta de Black and White, en que es interesante mirar lo que pasa en el detalle, en el desglose de las diferentes encuestas que se hacen. En el total, 44-56, apruebo o rechazo respectivamente. Pero se empiezan a ver cosas interesantes en diferentes grupos. Por ejemplo, lo que llama la atención, obviamente, grupo ABC1, el rechazo gana con fuerza. Sin embargo, en los sectores socioeconómicos D y E, también gana con fuerza el rechazo, 58-42. Y también, algo que ha sido transversal en las encuestas, en que la gente más joven, 18-34 años, gana el apruebo, mientras que de 35 años en adelante gana con fuerza el rechazo. Esa es más o menos la distribución de los votantes
en cuanto a encuestas, también lo que ha sido en el último tiempo con las elecciones. Así que este es un buen referente a tener en consideración en el detalle de lo que puede pasar en las próximas elecciones. Y lo que les traemos esta semana es este informe de Alpine Research, que es otro de los centros de estudio que nosotros seguimos con mucha atención. Y el informe de esta última semana respecto a Chile se llama Chilezuela como pregunta. Una pregunta provocadora, algo que se ha hablado mucho en el último tiempo. Eso da cuenta también de lo conectados que están con la situación en Chile. Y hablan cosas bastante interesantes, los riesgos que presenta esta votación de la nueva constitución, y algunas cosas que traemos a colación como conclusiones son, por ejemplo, la nueva constitución de Chile subraya la tendencia izquierdista socialdemócrata del país, donde los partidos mayoritarios han perdido el apoyo del público. Es evidente lo que ha pasado en las últimas semanas. Es poco probable que esto suponga un riesgo inmediato para el crecimiento, pero a la larga podría debilitar los fundamentos económicos y las instituciones políticas de Chile. Cualquier volatilidad del mercado va a ser temporal, y respecto a la aprobación de la nueva constitución, reducirá la incertidumbre a corto plazo, pero no la eliminará, especialmente a mediano y largo plazo. Y un rechazo puede aumentar temporalmente la incertidumbre a corto plazo, pero permite redactar una constitución más fuerte y podría señalar el regreso a una política moderada. Los mercados colapsan en respuesta a un rechazo. Esa posibilidad debiera verse como una oportunidad de compra para los activos chilenos. ¿Qué otras cosas dicen? Y esto es muy interesante, es que actualmente seguimos sobreponderando a las acciones chilenas dentro de una cartera de mercado emergente, como se discutió en el informe de la semana pasada. Dudamos que tanto el peso chileno como los precios de las acciones hayan reflejado los elevados precios del cobre, y por lo tanto todavía hay potencial alcista, especialmente en comparación con otras bolsas de mercado emergentes que están sufriendo un enorme impacto negativo en los términos de intercambio. También habla de que el cobre es importante para Chile, y acá viene el gráfico interesante de este reporte. Si se dan cuenta, yo remarqué con un círculo todas las relaciones entre dólar cobre, acciones cobre y forward acciones precio-utilidad cobre. Si se dan cuenta, las brechas son enormes. Y ese es el problema que hoy día, por ejemplo, presenta el peso chileno. Que si bien los mercados internacionales han afectado el peso chileno en las últimas semanas, partimos de una base muy mala, porque el año pasado el peso chileno fue muy castigado por toda la incertidumbre política. Pero lo interesante de este gráfico es que, a pesar de la caída del cobre reciente, sigue siendo muy positivo para el peso chileno, y por lo tanto esa brecha se podría disminuir, tanto en acciones como en el peso. ¿Qué tiene que pasar? Calmarse la incertidumbre política. Eso es clave. Y en ese sentido puede ocurrir que con el rechazo los mercados se calmen y se empieza a discutir sobre una nueva constitución a futuro que realmente pueda impulsar el crecimiento, la confianza del país, que nos una, como muchos han dicho en sus argumentos de rechazar en las últimas semanas. Así que esto es muy interesante. ¿Y esto qué nos quiere decir también? Que no necesariamente porque pase algo de ahora en el futuro va a afectar más al mercado chileno, sino que ya en las expectativas el castigo es muy importante. Por tanto, ese castigo se puede atenuar quitándole un poquito de incertidumbre. Finalmente, en cuanto a preguntas y respuestas, Luis nos dice: muchas gracias por la información. Consulta, ¿por qué a pesar de la intervención del Estado en el valor del dólar, este no se vio afectado? Lo que pasa es que la intervención que hizo, la mención que hizo el Ministerio de Hacienda era a vender dólares en un corto periodo de tiempo, siendo que esos dólares los iba a vender igual, porque Chile se endeuda en el mercado internacional en dólares y esos dólares los tiene que liquidar en el mercado chileno para financiar su gasto público. No fue algo diferente, nuevos dólares, sino que fue algo quizás más concentrado en un corto periodo de tiempo, pero algo que de todas formas iba a ser. Gerardo nos dice: hola, quería saber si los datos que manejan los multifondos son nominales o reales. Por eso anteriormente, Gerardo, insistí en que son nominales, haciendo la distinción precisamente de lo que son los datos de la superintendencia y los datos que manejamos nosotros, que básicamente es el valor cuota que todos vemos en la cartola día a día. Y respecto a los multifondos, los resultados positivos de los fondos riesgosos en junio se dieron principalmente por un alza al dólar superior a las caídas en los mercados internacionales. ¿Se puede considerar como resultados positivos falsos o engañosos? Por supuesto. Esto es algo, si se quiere, un poco artificial. Ha subido los multifondos más riesgosos por el alza del dólar y es bueno estar ahí, obviamente, por esta situación, pero no sabemos qué va a pasar a futuro, y de todas formas, con la incertidumbre política en Chile, para alguien joven que debiera estar en el fondo A, es probablemente la mejor decisión, porque también nos refugia de el contexto nacional, que no ha sido tan diferente, no ha sido tan problemático para los diferentes fondos. La renta fija se ha recuperado con fuerza en los últimos meses, así que ha estado bastante parecido el comportamiento de todos los multifondos en lo más reciente. Bien, con eso finalizamos esta visión semanal de los mercados nacional. Si se dieron cuenta, estoy en un lugar diferente. A quien más le agradezco esta semana es a mi señora, que me permite, a pesar de nuestro fin de semana aniversario, me aguanta y me deja hacer esta visión semanal de los mercados. Un abrazo grande y nos encontramos acá la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.